Hola, queridos amigos, bienvenidos a su programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado estar una vez más aquí junto a ti. Mira, en este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Un saludo para ti desde donde tú en este momento estás viendo la TV Nuevo Tiempo. Posiblemente tú estás desde Centroamérica, Norteamérica, Europa, tal vez Sudamérica. Un abrazo grande, gracias por estar en sintonía con nosotros. Mira, hoy día vamos a tratar un tema interesante, pero antes de eso quiero contarte algo importante. Tenemos esta revista Esperanza para ti. La revista Esperanza lleva por título La máquina humana. 8 lecciones donde tú podrás aprender cuán importante es tomar agua diariamente, cuán importante también es ejercitarte. Tal vez en algún momento te preguntaste cuál es la hora indicada para tomar baños de sol. Mira, todo esto lo aprenderás en la revista Esperanza, La máquina humana. Tú puedes solicitarla ahora mismo al número que aparece en pantalla. Es totalmente gratis para ti y llega gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy día abordaremos un tema importante. Hablaremos de la visión cristiana y la fe. ¿En algún momento te preguntaste cómo interpretas tú el mundo? ¿Cómo ves los acontecimientos que están vivificándose en este tiempo en el mundo? Yo no sé qué es lo que tú estás experimentando, pero cada ser humano, ¿sabes?, tiene una óptica en cómo interpreta los asuntos o las cosas cotidianas. Hoy día, desde la Biblia, veremos cuán importante es la cosmovisión que tú puedas tener. Así que, por favor, no te muevas de donde estás, porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Era el año de 1920, cuando un joven ingeniero llamado Philo Farnsworth, en los campos de Utah, en una granja, ¿sabes? Este ingeniero fue a su maestro de química y le dijo lo siguiente: tengo un gran sueño, tengo un proyecto que quiero cristalizar, quiero que se pueda hacer realidad. Creo que es posible emitir imágenes, le dijo, a través del aire, a través de unas ondas electromagnéticas. En ese momento su profesor le dijo lo siguiente: me parece que tu idea es interesante pero un poco descabellada, no creo que puedas lograr esto. ¿Sabes lo que hizo Philo Farnsworth? Él perseveró en este sueño, él perseveró en su proyecto y es así como tenemos el primer televisor. Mira, ¿ya te pusiste a pensar qué hubiese pasado con Philo Farnsworth si él no hubiese tenido esta visión? Él veía lo que otros no podían ver. Cuando pensamos en esta historia, ¿sabes?, nos damos cuenta que hoy la TV, ¿cierto?, es uno de los medios más grandes de comunicación. Permiten comunicar mensajes como el que estamos hablando en este momento. Cuando vamos a Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, nos damos cuenta que los cristianos también hemos sido llamados. ¿Para qué? Para poder tener fe en Dios. La palabra de Dios menciona claramente y dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú también tienes fe? ¿En quién confías? ¿En quién has depositado toda tu confianza? Hoy día vamos a hablar de un tema interesante: visión cristiana y fe. Y lo haremos desde la práctica bíblica, pero también tendremos algunas opiniones, ¿sabes?, filosóficas, científicas, para poder comprender y entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Ahí donde tú estás, antes de poder abrir la Biblia, quiero que podamos orar, ¿te parece? Yo quiero orar por tu familia, quiero orar por ti en este momento. Acompáñame en esta oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, porque en ella nosotros podemos encontrar una luz para nuestro camino. Señor, bendice por favor al televidente que está detrás de esta cámara, de esta pantalla en este momento. Abrázale, susténtale, recuérdale que él o que ella no están solos,
que tú eres la solución para sus dramas, para sus problemas. Yo no conozco a esta persona que está mirando la TV Nuevo Tiempo ahora, pero tal vez él o ella está atravesando una situación, Señor, que ya se le escaparon de sus manos, donde él o ella piensa que ya no hay solución. Recuérdale que tú eres la solución, que en ti él o ella puede tener esperanza, que no todo está perdido, Señor, cuando el ser humano deposita su confianza entera en ti. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienes tu Biblia ahí? Hoy día hablaremos sobre visión cristiana y fe. Y para esto vamos a ir a la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. ¿Te parece si vamos al texto bíblico? Mira lo que la palabra de Dios menciona y dice. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. El texto bíblico dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, Pastor Michael? Tal vez te preguntas tú. Muy sencillo. El libro que tengo en mis manos, el libro que tú tienes en tus manos, la Biblia, el que tal vez estás abriendo en este momento, esta Biblia que tienes ahí tal vez en la mesa de noche, en tu biblioteca, tal vez puede estar con un poco de polvo si no la estudias, o tal vez está lustrosa porque sí la estás leyendo. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, el ser humano es transformado. Cuando tú lees la Biblia, puedes tener paz en medio de la tormenta. Este libro que tenemos aquí no nació en el corazón de un ser humano. Fueron escritos por seres humanos, pero fueron inspirados. ¿Te parece si lo leemos nuevamente? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Primera premisa. Este libro fue escrito, este libro existe no por voluntad humana, sí por voluntad divina, por tu Creador, por Dios. El texto continúa y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras de estos hombres, lo que pudieron escribir, fue inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, tenemos que reconocer que no es cualquier libro. La Biblia, sabes, es el libro de los libros. Puede transformar tu vida, puede cambiar, puede renovar emociones, puede reafirmar autoestimas destruidas, puede sanar los corazones rotos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero mira, permíteme continuar. Cuando vamos a la Biblia, también nos damos cuenta que los mismos autores de la Biblia, estos hombres como tú y como yo, ¿verdad? Pecadores, con luchas, por supuesto, pero fueron inspirados por Dios para que puedan escribir el libro que tú ahora tienes en tus manos, el libro que yo tengo ahora en mis manos. Pero ellos hablan de algo muy sorprendente. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos, ¿verdad? Se menciona claramente y se dice que ellos mencionan y dicen que la palabra de Dios tiene poder. Ellos dicen, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Lo notas? Ellos mismos, los mismos autores, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió casi el 78% del Nuevo Testamento en cartas, en las cartas que él deja, nos muestra que la palabra de Dios tiene poder. Es por eso que él no se avergüenza del Evangelio. Pero hoy día vamos a hablar un poco acerca de esta visión cristiana y fe. Mira, hay una palabra que es cosmovisión. Es posible que tú ya la hayas escuchado. ¿Qué significa una cosmovisión? Mira, esta palabra cosmovisión es una palabra que se está tratando mucho en este tiempo. No es de ahora, y es una palabra muy antigua, por supuesto, pero ahora muchas personas hablan de la cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que tú tienes? Dicen. ¿En qué cosmovisión tú te ubicas? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Pero qué significa cosmovisión? Tal vez te preguntas. Mira, hay distintos conceptos sobre cosmovisión, diversos conceptos. Pero yo he traído uno muy sencillo, uno práctico. ¿Te parece? Te hago una pregunta. ¿En algún momento te colocaste lentes? ¿Sí? Bueno, la cosmovisión es como colocarte lentes. ¿Qué pasa si tú te colocas unos lentes con los espejos o las lunas de color azul? ¿Cómo vas a ver el mundo? Azul. ¿Qué pasa si tú te colocas unos lentes con las esferas amarillas? ¿Cómo vas a ver el mundo? De color amarillo, ¿verdad? Muy sencillo, muy fácil. Eso es la cosmovisión. La cosmovisión es adoptar un tipo de lente para colocarnos
y es como tú deseas o vas a ver el mundo. Pero un momento, los lentes que tú te pongas en la vida van a determinar cómo vas a interpretar cada circunstancia. Si te pones unos lentes amarillos, verás todo lo que pasa de manera amarilla. Si decides ponerte los lentes azules, verás todo de color azul. Pero, ¿qué significa esto en la vida práctica? Mira, hay distintos anteojos en la vida. ¿Cuáles son los que tú llevas puestos? ¿Cómo interpretas tú el dolor, el sufrimiento, la muerte, el abuso? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué pasa cuando tú ves que un ser querido muere? ¿Qué es lo que haces? Lo vas a interpretar de acuerdo a los anteojos que tú tengas. Mira, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de diversas respuestas. Y la cosmovisión afecta en 5 áreas principales, 5 principales áreas filosóficas de la existencia humana. Y yo quiero compartir contigo estos 5 puntos. Son muy sencillos, ¿te parece? Lo vamos a hacer muy sencillo, aplicable a tu vida. El primer punto en cómo afecta, ¿verdad?, la cosmovisión que cada ser humano tiene es el siguiente: en la forma en cómo el ser humano ve a Dios. Así es, lo escuchaste bien. ¿Cómo ves a Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Qué lentes tienes tú? ¿Existe Dios o no existe? ¿Interfiere Dios en tu día, sí o no? La segunda parte, esta segunda área, ¿verdad?, en cómo afecta una cosmovisión en el ser humano, afecta en tu relación con lo metafísico. ¿Qué significa esto de lo metafísico? Es decir, las cosas, ¿verdad?, las cosas que no son físicas, las cosas que no son tangibles. Eso también afecta el tipo de cosmovisión que el ser humano tenga. En tercer lugar, afecta el concepto, y aquí una palabra un poquito compleja, pero la vamos a desglosar. Los filósofos dicen que esto afecta nuestra parte epistemológica. Epistemología. ¿Qué significa esto? Pistis, conocimiento, el estudio del conocimiento. ¿Sabes? Significa cómo entiendes tú el tema del conocimiento. Y acá hay algo muy importante. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? ¿Quién posee la verdad? La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Y de esto va a depender cómo tú ves la vida. ¿Existe la verdad o no? ¿O existen simplemente cuasi verdades? ¿Sabes? Un cuarto punto es que una cosmovisión afecta tu concepto sobre la ética. Es decir, lo que tú consideras que es correcto o incorrecto. ¿Ya te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta con tus colegas de trabajo, con tus familiares, cuando dicen, oye, esto no es correcto lo que tú estás haciendo? Y él te dice, oye, para mí es correcto. Para ti no es correcto, pero para mí es correcto porque todo el mundo lo hace. 2 cosmovisiones distintas. ¿Lo notas? Pero permíteme continuar, por favor. En quinto y último lugar, la cosmovisión también afecta la forma en cómo concibes tú la parte antropológica. ¿Qué significa esto, pastor? La forma en cómo tú ves al hombre, la forma en cómo tú ves a la raza humana. Y aquí viene el dolor, el sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves que tal vez alguien muere en un accidente? Cuando tal vez algunas personas que no debían fallecer, fallecen. Cuando ves sufrimiento, cuando ves desastres, guerras, calamidades, cataclismos. ¿Cómo lo observas? La cosmovisión que tú poseas, los lentes de la vida que te pusiste, ¿verdad?, determinarán tu forma en cómo tú interpretas, cómo tú reaccionas. Pero sabes, yo quiero contarte algo importante. El mundo en el cual hoy vivimos tiene diversas cosmovisiones, diversas formas en cómo observan el mundo, diversos lentes, para hacerlo más sencillo y práctico. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Tú debes de conocer ya a los materialistas. Hay cosmovisión materialista donde hablan solamente de la materia. Hay una cosmovisión también que es el ateísmo, el materialismo, el ateísmo. Tenemos otra cosmovisión que es el deísmo, otra cosmovisión que es el panteísmo y hay otra cosmovisión que es el teísmo bíblico. Pero, pastor, ¿qué significa todo lo que usted menciona? Es muy sencillo. Mira, vamos a poner un cuadro. Imagínate que una persona pierde a un familiar muy querido. ¿Te parece? Entonces, el materialista, ¿qué va a decir?
Va a sufrir, sí, va a tener pena, pero va a decir muy bien, ahora la materia se acaba, ¿verdad?, de desintegrar y la materia terminó aquí. Eso dirá el materialista. Tal vez el ateísta, ¿qué es lo que dirá? El que es ateo, la que es atea. Dirá, no existe Dios, ¿verdad? Así que ahora murió y no hay nada más allá. Aquí terminó todo, porque no hay Dios. Eso dirá el ateísta, el que tiene los lentes del ateísmo, ¿correcto? Cosmovisiones distintas. Pero ¿qué dirá el deísta? El deísta tal vez mencionará y dirá, muy bien, murió esta persona y es parte de, ¿verdad? Porque Dios nos creó y Él, como no pudo manejar el mundo, se le fue de las manos, Él se desentendió, así que ahora esta persona ha fallecido y ya no hay más porque Dios, ¿verdad?, se desentendió. El deísmo clásico menciona esto, que Dios nos creó, pero que todo se le fue de las manos y que Él nos abandonó. Comparan esto con el relojero, ¿no? El que dio la cuerda al reloj y se fue. Esta es una cosmovisión deísta. Pero no hay solamente esto, sino que también dice el panteísta. Imagínate el panteísta cómo interpretaría esa muerte del familiar. El panteísta diría, muy bien, ahora mi familiar murió, pero como Dios está en todo lado, ¿verdad? Ahora su alma va a repartirse, ¿verdad? Porque Dios está en todo lado. Va a estar por el mar, por los ríos, por los árboles, por las estrellas. Ahí es donde podrá encontrar a este ser querido. Pero ¿qué dirá el teísta bíblico? Y esa es la cosmovisión que yo tengo. Y esa es la cosmovisión que presenta la Biblia. El teísta bíblico tal vez mencionará y dirá lo siguiente. Esta persona ha muerto por causa del pecado, porque la Biblia lo menciona. Y el pecado es un intruso en este mundo. Pero si esta persona en vida aceptó a Jesucristo, aceptó la fe en Jesucristo, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, podrá resucitar. Pero si esta persona no aceptó a Jesús cuando estaba viva, esta persona se perderá eternamente. Esto es teísmo bíblico, o también conocido como cristianismo. ¿En cuál cosmovisión te encuentras tú? Me encantaría, sabes, profundizar en cada una de estas cosmovisiones diversas que te mencioné, pero solamente voy a concentrarme en una, el cristianismo, o también conocido como teísmo bíblico. Y sabes, dentro de esto existen 3 pilares que nos permiten sustentar esta cosmovisión del cristianismo. El primer pilar es la creación, la caída es el segundo y el tercero es la redención. Sabes, es importante notar lo siguiente, porque cuando vamos a la Biblia, tal vez alguien se pregunta y dice, ¿no? ¿Es posible que podamos conocer la verdad? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Cuando vamos a Juan 17:17, ¿sabes lo que dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No olvides este texto, escríbelo, márcalo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Te preguntas dónde encuentras el camino para tu problema? La palabra de Dios te guiará siempre a la verdad. Ahora, debes de comprender algo importante. Para tener una cosmovisión cristiana, es de vital importancia tener fe. Cuando vamos a la Biblia, en Hebreos, el capítulo 11, mira lo que dice el texto bíblico. Si tú tienes ahí la Biblia, ¿te parece si me acompañas? Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6 dice lo siguiente. El texto bíblico dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas fe. Una persona que quiera colocarse los lentes de la cosmovisión cristiana para poder interpretar este mundo caótico con dolor, necesitas tener fe. ¿Cómo puedo tener fe, pastor? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas a Romanos, te das cuenta que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú ahora estás desarrollando el músculo de la fe porque estás escuchando la Biblia, porque yo estoy escuchando la Biblia, mi fe va creciendo. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú la lees, tu fe crece en todo momento. Pero sabes, alguien por ahí en algún momento dijo, un momento, en la Biblia no encontramos ética. Gran error.
Porque en la Biblia sí se presenta grande sustancia sobre la ética. ¿Me acompañas en Mateo el capítulo 7, el versículo 12? Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Es un texto que me agrada y quiero que tú puedas tenerlo marcado también ahí en tu Biblia. Anótalo en tu cuaderno. Mateo el capítulo 7, el versículo 12 dice lo siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Hay ética también en la Biblia. Te mencioné, cierto, de 3 pilares que sustentan la cosmovisión cristiana o el teísmo bíblico. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? En primer lugar, la creación. En segundo lugar, la caída. Y en tercer lugar, la redención. Yo te pregunto, ¿quién creó el mundo? Vamos a la Biblia, Salmos el capítulo 33, el versículo 6. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Salmos 33, el versículo 6. ¿Te parece? Aquí tenemos un texto clave. Por la palabra de Jehová, dice la Biblia, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Entonces, esto es clave. ¿Quién creó el mundo? Jehová. Dios. Dios hizo el mundo. No lo olvides, por favor. Dios es el creador. La creación le pertenece a Dios. Cuando hablamos de caída, que es este segundo pilar para poder consolidar estos lentes de la cosmovisión cristiana, necesitamos recordar qué fue lo que produjo el dolor, qué fue lo que produjo el pecado en toda esta raza humana. Y para eso necesitamos ir a Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Isaías 59, el versículo 2. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? ¿Te parece si leemos juntos? Vamos al texto bíblico. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué cosa ha hecho división entre Dios y tú? Los pecados. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es un intruso. ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. Satanás en todo momento viene a robar, a matar, a destruir. Él engaña a la humanidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que produjo, verdad, el pecado en la raza humana? La mentira de Satanás, el intruso. Entonces, es ahí cuando acontece la caída. Cuando tú vas al relato de Génesis, lo hemos visto en otras series. La primera raza humana, nuestros primeros padres deciden creerle a Satanás y dudar de Dios. Pero hay una buena noticia, porque hay un tercer punto, un tercer pilar. ¿Sabes para qué? Para esta cosmovisión cristiana. Y es el pilar de la redención. Porque Dios hizo algo para rescatarte. Porque Dios no va a dejarte como tú estás. Él quiere rescatar a tu familia, a tus hijos. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de esto. Juan, el capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, Dios es el creador. Hubo una caída, pero también hay una redención. Y Jesucristo hoy te invita para que tú puedas ser restaurado. Tal vez tú te preguntas y dices, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Mira tus manos. Mira tus manos. Toca tu rostro. Dios te creó. Dios te formó. Este mensaje tiene que ver contigo. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son los lentes que tú tienes puestos hoy? ¿Cuáles son estos anteojos? ¿Qué cosmovisión vives? ¿Qué cosmovisión le estás dejando a tus hijos? Yo te invito a que creas en Dios y hoy tú puedas tener la cosmovisión cristiana. Cree en Jesucristo. Él es tu Salvador. Quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría entregar tu vida a Dios? ¿Te gustaría desde hoy leer la Biblia, orar y conocer más de Jesucristo? Si esa es tu decisión, por favor, realice esta oración junto a mí.
Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. En ella podemos encontrar una luz para nuestro camino. Gracias porque tú hoy nos mostraste estos 3 pilares para una cosmovisión bíblica, cristiana. Acompaña a mis amigos, amigas que se encuentran detrás de la pantalla. Hoy ellos deciden por ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, querido amigo, yo te invito a que continúes acompañándonos, porque esta serie aún continúa. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.